Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Lunes 27 de julio. Gracias. Qué gusto compartir con ustedes esta mañana de día lunes, agradeciendo como siempre a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad, ese privilegio de poder contar con su presencia todas las mañanas a través de Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Desde luego, como siempre, iniciamos la semana deseándole a usted el mejor de los éxitos y sobre todo también invitándole a que le ponga mucho esfuerzo, muchas ganas para poder superar todas aquellas tramas, todos aquellos obstáculos que se presentan a lo largo de los días y que por supuesto también se necesita de esa fe inquebrantable hacia Dios para poder cumplir todos esos objetivos. Así es que desde ya póngale muchas ganas. Esta mañana de día lunes arrancamos la semana teniendo como invitado al secretario de Transparencia del gobierno, Marcos Rodríguez, con quien vamos a repasar diferentes temas de país y que no escapan obviamente del quehacer político, económico y social. Un síntoma evidente de que en el país o que el país atraviesa por un estrés político nos lleva a poner en perspectiva que qué tan transparentes están siendo los distintos sectores de la vida nacional para aportar y mejorar los estándares de gobernabilidad que tanto necesita este país. En los últimos días nos hemos visto impactados por señalamientos de corrupción y una supuesta acción orquestada por la derecha para desestabilizar y también desacreditar al gobierno. Es más, se debate hasta de buscar ayuda extranjera para resolver casos impunes en nuestro país. ¿Cómo se ve esta situación desde la perspectiva de la transparencia y la gobernabilidad del país? Ese es nuestro tema de hoy, por lo cual yo le invito a usted a que me acompañe y hagamos un repaso y una lectura precisamente de estos y otros temas con nuestro invitado de hoy. Y por supuesto, quiero darle la más cordial bienvenida, como siempre, a nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé insumos pertinentes que nos van a ayudar a comprender y a entender mejor la temática que vamos a tener esta mañana. Lorena, buenos días, qué gusto saludarte en esta mañana de día lunes. Adelante con tu informe. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y a tus invitados en este nuevo inicio de semana. Como ya lo adelantabas, estas acusaciones han generado una diversidad de opiniones que van desde quienes lo consideran parte de los rumores de la política hasta quienes sugieren una mayor investigación, porque falso o verdadero es un tema delicado. Veamos. ¿Qué tanta validez pueden tener las acusaciones de un golpe de Estado en nuestra coyuntura? Desde un análisis más a fondo, no es necesario ejecutarlo estrictamente como un boicot. Yo no creo que se esté fraguando un golpe de Estado. Yo sí creo que hay una conspiración psicológica, una conspiración de los imperios, una conspiración de ciertos personajes con mucha influencia política en el gobierno de los Estados Unidos, que no ven con buenos ojos que aquí esté establecido un gobierno de izquierda. De estos grupos enquistados en arena y en ciertas áreas de poder económico del país, que tampoco son todos los empresarios, el objetivo es comenzar a cocinar y a desgastar a fuego lento a este gobierno para llevarlo al 2018 a su primera derrota electoral. Pero la mayor preocupante es lo opaco que pueden quedar otros temas prioritarios de país frente a la polémica de estas discusiones. Yo creo que el país tiene problemas tan delicados, problemas que deberíamos de estarlos enfrentando en este momento. Para el caso, se vuelve a cumplir la tercera semana sin elección de magistrados. Esos sí son problemas graves de fondo. Un ataque por desestabilización, un ataque por golpe de Estado, es una posición política, lleva una agenda política detrás. Hacer valer la democracia con procesos políticos transparentes es el único mecanismo para la buena gobernabilidad, según los conocedores. Ernesto, de todos es sabido los principales problemas que abaten a la población salvadoreña. En este sentido se demanda un mayor consenso, más que enfrascarse en discusiones partidarias.
Con esto devuelvo la señal para el análisis de esta mañana. Adelante. Muchas gracias, Lorena. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a Marco Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. Gracias, Marco. Buenos días, qué gusto tenerte en esta mañana de día lunes. Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos y todas las televidentes y bueno, ojalá que tengamos todos una buena semana. Así es, en efecto, a usted, amigo que nos sintoniza, quiero aprovechar e invitarlo para que haga buen uso de las redes sociales. Utilícelas usted enviando sus comentarios, sus preguntas muy puntuales al desarrollo de esta hora y media que vamos a tener de los temas puntuales de país que hemos obviamente bien identificados esta mañana. Así es que desde ya les invito a que hagan buen uso de las redes sociales para que esto pueda tener sustento en el desarrollo y puedan ser colocados en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Así es que desde ya les invito, @diálogo21, @Neto López Radio. Son dos cuentas en Twitter que usted puede darle seguir para que pueda participar y generar y compartir con nosotros ese debate. También nuestro acostumbrado correo electrónico, ernestolopez@megavision.com.sb. Ahí está también disponible el histórico correo electrónico para que usted pues pueda hacer uso también de nuestra señal, www.megavision.com.sb, para quienes nos sintonizan en el extranjero. Gracias por ese voto de preferencia. Bueno, Marco, arrancamos esta mañana, conociendo el reporte periodístico de varias rutas de buses que han paralizado sus actividades producto de esta inconsistente acción de la delincuencia en nuestro país. Mientras el país tenemos al gobierno por su lado haciendo lo que tiene que hacer, manejándose un discurso de cómo está enfrentando la situación del país, por otro lado tenemos acciones de los diferentes, actores en las que nos preguntamos por qué el país está pasando sobre esta base de lo que podría considerarse un estrés político. No sé, quisiera primero comenzar preguntándote. Se habla mucho de un supuesto golpe de Estado, se habla de un plan de desestabilización al gobierno denominado mano blandita, en fin, tantas cosas que están pasando. Golpe blando. Golpe blando, perdóname, ¿verdad? ¿Qué está pasando en el país? Mira, lo que está pasando en el país ya pasó en el periodo anterior de gobierno y es una tensión grande porque se están produciendo cambios de fondo en cuanto a quiénes son los sectores que gobiernan el país. ¿Cambios de fondo? Cambios de fondo, es Sí, decir, desde la colonia, no estoy hablando de 20 años, el país fue dirigido por los sectores de élite, las élites económicas, los cafetaleros, ¿no? De manera directa, ¿no? O a través de los militares durante muchos años. Y el país que tenemos, a eso le llamas cambios de fondo, ¿no? Porque cambios de fondo me llama la atención que, porque se están llevando a cabo cambios de fondo. ¿Para beneficio de qué y de quién? Bueno, en mi opinión, lógicamente, para beneficio de los sectores mayoritarios de la población. Ninguno, fíjate lo que te voy a decir, ninguno de los problemas que está viviendo El Salvador es nuevo. En la campaña electoral yo dije muchas veces que El Salvador es una sociedad maravillosa por un lado, pero por el otro lado muy rota. Es de los países con mayor desigualdad social en América Latina históricamente. Es un país que tuvo durante muchos años un sistema autoritario de gobierno muy fuerte. Acuérdense que en El Salvador hace 30 años a uno lo mataban por tratar de formar una DESCO, por organizarse, por formar un sindicato, ¿no? Un país donde era muy difícil, muy poblado y muy difícil desarrollarse. La población de El Salvador emigraba a Honduras, ¿te acuerdas? A Honduras, terminó con una guerra con Honduras, eso. Después fue la guerra civil. Después la migración a Estados Unidos, tenemos la tercera parte de la población de El Salvador está en Estados Unidos. O sea que es una sociedad, ¿no?, que le ha costado asumir que toda la población debe tener acceso al desarrollo, ¿no? Bueno, y hay un montón de circunstancias que han venido explotando con el tiempo, ¿no?
Y hoy estamos tratando justamente de buscar no solamente otro tipo de gobierno, sino otro tipo de desarrollo, más sustentado en las capacidades productivas del país, más redistributivo, que tiene más respeto por los derechos humanos de la gente, ¿no? Es decir, cosas que en el pasado no existían, aunque hay elementos que ya se empezaron a plantear desde los acuerdos de paz. Y en esto entonces, hay un movimiento, hay una mano ahí que está manejando todo este tinglado de, digamos, de acciones, como en algún momento soslaya o se sospecha o acusa directamente al gobierno de que se está desestabilizando, queriéndose desacreditar al gobierno. A ver, yo no sé si hay una mano en el sentido más conspirativo o si son varias manos. Pero indudablemente hay gente que está muy, muy desconforme. Un amigo empresario me decía que en el periodo de las elecciones, mira, Marcos, está pasando algo parecido a lo que pasó con Duarte, me dijo. La jugada de alguna gente, que son empresarios también, me dijo, muchos de ellos, otros son conservadores, es primero que no llegue, si llegan que no gobiernen y si gobiernan que no repitan, ¿cierto? Entonces, lógicamente, cuando se dan cambios de este tipo, se agudizan, ¿verdad? Las discusiones, las contradicciones, ¿no? Y, lógicamente, ¿verdad? Es decir, se hablaba de... hubo un gran debate con respecto a esto de si hay posibilidades de golpe, si no hay posibilidades de golpe. Yo lo que quiero aclarar es que nadie habló de un golpe militar en primer lugar. Es decir, una cosa es un golpe militar, no hay condiciones en el país para un golpe militar, pero sí hay condiciones para la desestabilización de la gobernabilidad. A través de un plan, ¿no? como en algún momento se ha dicho. Y eso, ¿no?, se le llama golpe blando. Este fin de semana, Giovanni Galeas, que es un intelectual y periodista, ¿no?, que no es conocido por ser un hombre de izquierda, incluso estuvo escribiendo durante muchos años en la prensa gráfica. En la prensa gráfica en general no escribe gente de izquierda, ni tampoco en el diario de hoy, ¿no? Y decía... Él citaba a un teórico norteamericano que se llama James Sharp, sí, y que publicó un libro muy famoso, se le encuentra también en YouTube, sobre 198 medidas para desestabilizar, para crear un clima de desestabilización. Sí. Y entre ellas, él las resumía en 5 ejes. Crear malestar, denuncias, rumores falsos, acusar de falta de libertades de prensa, derechos humanos, totalitarismo, protestas callejeras por reivindicaciones políticas y sociales, crear un clima de ingobernabilidad y buscar el aislamiento internacional. Y usted me dice, bueno, ¿y dónde se dio eso? Bueno, en el Oriente Medio se dio muy fuerte. Y hoy es un gran escándalo. La primavera árabe creo que también tuvo esa sintomatología de la cual tú me describes. Que fue muy aplaudida, en su momento, y terminó en un clima de ingobernabilidad espantoso. ¿El país está viviendo una primavera árabe, crees tú? No. Que una cosa es que esté viviendo el país un estado de golpe blando y otra cosa es que haya gente que lo quiera hacer. Son cosas distintas. Por ejemplo, se estuvo convocando masivamente por internet a una manifestación el día 18 de julio frente al Parque Infantil para pedir la caída del gobierno, la renuncia del presidente Salvador Sánchez Serén y la renuncia de todo el gabinete, ¿no? Realmente es la primera vez en el país, siempre han habido manifestaciones de protesta, pero es la primera vez en el país que se llama abiertamente a una manifestación para deponer un gobierno. Y se hablaba justamente de la impunidad, de la incapacidad, ¿verdad? Pero este gobierno debía caer, no debía completar los 4 años. Bueno, y ahora, antes de comenzar el programa, estamos hablando del caso de la granada lanzada en el Hotel Sheraton Presidente a propósito de la convención de la Organización Internacional de Telecomunicaciones. Es decir, eso ya no es un acto de maras,
Eso es, y tú dices, bueno, ¿y qué sentido tiene tirar una granada de M79 en un hotel cuando se está desarrollando un congreso internacional? Bueno, el sentido es este. Llamar la atención. ¿No? Llamar la atención, crear incertidumbre, asustar a la gente. A ver, tú te adelantas un poco y encontraste la posición que escuché del fiscal decir de que eso es un acto de terrorismo que utiliza no descartó que este fuera un acto de las pandillas. ¿Tú crees que esto no tiene nada que ver con las pandillas? Esa ¿cómo no? En el sentido, yo creo que aquí hay gente, y se junta gente que quizás tiene mucho poder y recursos con gente que tiene muy poco y que viene de recursos de lugares muy pobres, ¿no? En cuanto a demostrar que no le podemos doblar el brazo a las pandillas, demostrar que no le podemos doblar el brazo a determinados grupos de interés, es decir, demostrar que la única forma que tiene este país de salir adelante es si ellos vuelven. Solo esto es gobernable si estamos nosotros, si no estamos nosotros no es gobernable. Ese es el mensaje que se trata de dar, ¿no? Y en este sentido yo no sé, y no me atrevo a decir que estén atrás de las pandillas, pero sí puedo afirmar que hay gente que puede sentirse tentada a usar las pandillas o a coincidir con las pandillas en función de incrementar el sentimiento de ingobernabilidad, ¿no? Y bueno, tú veías que en el periodo anterior de gobierno, por ejemplo, había una crítica feroz contra la tregua, ¿cierto? Bueno, hoy se acabó la tregua, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén revisó esto, indudablemente llegó a la conclusión que no era la vía, ¿no? Que nos habíamos equivocado en ese sentido, rectificó y hoy, ¿verdad?, el Estado se paró, ¿verdad?, está enfrentando decididamente a las pandillas, ¿no? ¿Y cuál es el resultado? Bueno, el resultado es incrementar los niveles de asesinatos, ¿verdad?, asesinatos irracionales en función de hacer sentir, ¿no?, que no puede el gobierno con las pandillas, no puede el Estado con las pandillas. Han habido atentados a jueces, a fiscales, ¿verdad?, a policías, a personal del ejército, ¿no? Entonces se va creando ese clima. ¿Tú sospechas que aquí, ¿no?, hay algo más allá de un... La semana pasada encuentras tú... De un tema que tiene que ver con pandillas. 3 militares, 3 soldados tratando de generar una condición de manifestación. Eso no es tan grave, ¿no? Lo más grave es que aparece un general avalando la acción de estos militares y diciendo que los militares no deben ser señoritas, ¿cómo fue? Damas de compañía. Damas de compañía de la policía. Lo dijo el general Mauricio Ernesto Vargas, y lo digo porque está ahí precisamente en los periódicos, ¿no? Como que esto fuera una posición de quién es más macho, ¿cierto? Y llamando justamente a esos sentimientos machistas, ¿verdad?, en la Fuerza Armada, cuando la Fuerza Armada en realidad está jugando un excelente papel, muy apoyado en las encuestas por la población en cuanto a generar un sentimiento de seguridad. La Fuerza Armada, tú sabes que en una democracia no es deliberante, entonces tú dices, granadas, 6 militares movilizados, 6, porque no estamos hablando de miles, ¿no? Asesinatos a mansalva y sin ningún tipo de racionalidad. Entonces, claro, tú estás viendo que hay gente que está interesada en... A ver, en la época de Duarte, recuerden que hubo hasta un paro empresarial, ¿verdad? Se paró el país por primera vez en la historia por parte de la ANEP en ese momento, ¿no? Entonces, claro, es decir, es un músculo fuerte, ¿no? Pero en mi opinión, en mi humilde opinión, le está tratando de doblar el brazo al país y crear un sentimiento de incertidumbre que no nos lleva a ningún lado. Marcos, ¿no crees tú que también toda esa sintomatología o expresión de estas acciones es producto también de que algo está pasando en el país, algo no se está haciendo bien en el país? Porque quieras o no, la población resiente mucho los niveles de delincuencia, ¿no? Ahí tenemos ahora el asesinato de un trabajador del transporte colectivo, otro en el sector de Ilopango, acá en el sector de la colonia Costa Rica. Ayer el incendio de 2 unidades del transporte, ya mencionaste tú, una granada en un sector de
exclusivo de la capital. Fíjate que es interesante, ¿eh? Es decir, ya no son en el solo, país está pasando algo, no hay solo oportunidades de empleo a diestra y siniestra para poder acceder a ellos. Tenemos un costo de la vida que golpea fuertemente el bolsillo de la clase mayoritaria en el país. ¿Qué está pasando? ¿No crees tú también que algo está pasando en el país? A ver, yo lo dije claramente en la campaña electoral. El problema de la violencia en El Salvador no tiene solución de corto plazo. El gobierno ha sido claro al respecto y ha planteado 3 o 4 lineamientos claves. En primer lugar, el Estado se para y comienza a restablecer el orden y a imponer el imperio de la ley. Yo no he escuchado voces que digan que esto es incorrecto. Tú le preguntas a la gente en una encuesta, mire, ¿y usted cree que el problema de la seguridad está bien? Y te van a responder, igual que en Guatemala y en Honduras, no está bien. Después le preguntas, ¿crees tú que hay que volver a la tregua y que el Estado debe retroceder? Y la gente te dice no. Hay que pararse firme y hay que terminar con esto. En segundo lugar, hay un proceso de movilización social interesante. Estábamos hablando en tu programa de radio justamente a propósito de Ciudad Delgado y el comienzo de programas locales, ¿verdad?, a nivel municipal, ¿no?, en los municipios de mayor violencia, para apoyar a la población y restablecer los tejidos sociales y la participación ¿Pero ciudadana. qué ha pasado en Ciudad Delgado? 2 unidades de transporte colectivo el día de ayer que fueron quemadas en ese sector. Sí, en ese sector. Es interesante. Madre e hija asesinadas esta semana en ese sector. Claro. Y no recuerdo qué otras acciones se generaron, como queriendo decir, miren, aquí hay otro actor que también manda en este territorio, ¿no? Esto es muy interesante. Y tú lo has dicho. Hay alguien que quiere mandar un mensaje. Y el mensaje ya no es asesinar gente. El mensaje es prenderle fuego a los buses. No son estudiantes, no son manifestaciones de obreros, porque realmente el nivel de movilización social en las calles es bajo. Hay una situación sindical bonancible, ¿verdad? Me decía una periodista de otro canal que en el año 2010 se habían movilizado en las calles 4.5% de la población, según una encuesta financiada por la AIDE, y que el año pasado fue 1.2%. La gente está deprimida por el problema de la violencia, pero no quiere decir que la gente crea que es responsabilidad del gobierno. El que sale y quema buses en Ciudad Delgado está mandando un mensaje. Ahora, si alguien pensó que íbamos a enfrentar frontalmente a las pandillas y que las pandillas no iban a tratar de hacerse sentir, ¿no?, estaba equivocado. Por otro lado, tenemos que insistir con la movilización social, es determinante, y hay un tercer aspecto que es muy importante también, que es, y el gobierno lo va a hacer, desarrollar un plan masivo a favor de la generación de empleo y becas. Es decir, hay un problema con los ninis, se le llama, las jóvenes que ni estudian ni trabajan, y se necesita un esfuerzo público importante. Ahora, esto exige recursos. Tú no generas un plan de empleo, porque seamos honestos, Ernesto, aquí nunca sobró el empleo. Claro. Por eso los salvadoreños iban a Honduras, iban a Estados Unidos, iban a México. Claro. O sea, los salvadoreños no es un problema de hoy, estamos claros, es un pero problema que sea complicado. Ahora, pero antes de llegar a ese campo de acción de lo que hay que hacer, regresemos de nuevo. Tenemos hoy en día, amanecemos con alrededor, no sé si 11 o 12 o 13 estaban hablando, de rutas del transporte colectivo paralizadas. Es como que si hubiese un paro de transporte en el país. No, a ver, 11, 12 rutas. Quiero ver, te voy a dar un dato que lo está manejando periodísticamente nuestros colegas de prensa. Pero bueno, independientemente del número, veamos. Pero tenemos prácticamente parado todo el transporte colectivo, no tenemos parado todo. Es decir, lo que tenemos es algo que no se produjo en los últimos años, aunque se intentó varias veces, que fue justamente parar el transporte colectivo. Aquí te tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19 es el reporte de Megavisión, 19 rutas que están en paro. ¿En cuántas? ¿Manda? ¿Cuántas rutas de buses hay en el país? Claro, no te podría decir cuántas, pero... No, si no hay centenas, superan las 1000. Sí, no, pero son 19 Entonces, rutas. 302, la 6, la 4, la 117, ahí está un sinfín. Ahí lo pueden ver. Cierto. ¿Qué está pasando? No, algo está es que hace años, como no, es decir, lo que está pasando es que hay un estado de desasosiego y hay gente que está interesada en estimular este estado. ¿Y quién estará llevando a cabo este golpe blando que tú mencionaste al principio? ¿Es el Partido Arena, como se dijo al principio, o sectores ligados al Partido Arena? Mire, el Partido Arena es un partido político. Yo he trabajado muchos años y trabajo el tema de transparencia y siempre he dicho que a mí no me preocupan tanto los políticos, porque los políticos usted lo ve por televisión, hablan, a mí me preocupan los que no dan la cara, ¿verdad? Los que están atrás de las cortinas. Acá hay dos grupos que se sienten muy nerviosos. En primer lugar, usted tiene a las maras, por supuesto, que se sienten duramente enfrentadas por el Estado, ¿sí? Y que así va a seguir siendo. Y por otro lado, tiene viejos grupos del poder y grupos muy conservadores, ¿sí? Que sintieron con la segunda vuelta, incluso hay un blog que se llama Segunda Vuelta justamente, ¿no? De Giovanni Galeas, que es el hermano de Marvin Galeas, pero no tiene nada que ver entre sí en cuanto a la forma de escribir y de pensar, ¿no? Que se sintió animada con la segunda vuelta diciendo 2 empujones más, ¿sí? Y los tiramos al barranco. 2 empujones más y detenemos el proceso de cambios país, ¿sí? Entonces, realmente, estos sectores, ¿no? Algunos medios de comunicación muy conservadores, ¿sí? Se sienten influidos, se sienten motivados más exactamente a crear este tipo de clima. Hay sectores también en el transporte público, ustedes lo han visto, ¿verdad? Es decir, que han protestado por el Citrans. Hoy ya lo del Citrans está bajando. El Citrans llegó, se quedó, era una idea buena para el país, la retomó la alcaldía de San Salvador cuando Violeta Mengíbal como propuesta, la retomó Quijano en su momento, ¿verdad? Cuando fue electo y andaba con un bus articulado dando vueltas a San Salvador. Tuvo sus problemas el proyecto en su implementación, pero hoy está funcionando, es un transporte seguro y miles de personas viajan todos los días por el Citrans. Pero hay sectores, los veía en televisión también, ¿no? Que se sienten afectados, lógicamente. Ahora, la gente que va en sillas de ruedas, las mujeres, los niños, están mucho mejor en el Citrans que antes. Y te quiero decir una cosa, hay muchos signos importantes de que el país está cambiando, ¿no? Lo que pasa es que no se le da, ¿no? El clima, la comunicación, porque lógicamente también hay una mayor propensión de todos los seres humanos al problema que a ver las cosas buenas. Ok, interesante. Mira, tú me hablas que en el país no precisamente se puede calificar o señalar directamente, en este caso al Partido Arena, como ser el responsable de estar provocando, sino de quienes están detrás. Eso es lo que tú en algún momento quieres decirme. ¿Cómo de alguna manera se describe típicamente lo que allá en la época del 89, creo que la administración Duarte fue antes del 89, fue 85, 89, ¿verdad? 84, 85, 86. Ahí, ok, en esa época, ¿crees tú que se está repitiendo la misma historia de desestabilización que se le hizo al ingeniero Duarte en aquella época? ¿Por qué razón? Voy a la pausa comercial. Por cierto, esta tarde los invito a que sintonicen el programa en directo con Ernesto López Radio a partir de las 6 de la tarde. Voy a conversar con Félix Ulloa y también con el empresario Paul Steiner, quienes en algún momento están promoviendo a través de las redes sociales un movimiento para pedir la formulación de una comisión anticorrupción en el país. Así es que no se lo vaya a perder. Y ya vamos a hablar precisamente también de que tiene que ver mucho con el ejercicio que tú tienes ahora dentro del gobierno de transparencia. Vamos a la pausa comercial. Gracias por estar participando. @Diálogo21, @Neto López Radio. 2 cuentas en Twitter. Participa. Mire,
que conociendo a Arena es posible que se dé. Si ellos no están conformes con el gobierno, se puede dar. Mire, yo creo que no hay necesidad de investigarlo porque la verdad que estamos mal en el país con este gobierno que tenemos. Es parte entre la política que ellos se manejan. Que sí, que se inventan cosas. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. No importa dónde se encuentren, todos hacen que nuestro país sea grande. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Presenta. Bueno, el secretario de Transparencia, Marco Rodríguez, con nosotros acá hablando sobre diferentes temas del país y particularmente en el que se centran el debate político en nuestro país sobre las diferentes acciones que se están llevando a cabo paralelo a lo que podría considerarse métodos de desestabilización y de descrédito para las acciones del gobierno. Obviamente esto en un contexto muy similar a lo que se ha vivido, llamémosle en el pasado, como lo ha planteado Marcos, que es precisamente acciones de desestabilización que se vivieron en la época del 85, ¿verdad? Cuando la administración Duarte también estaba impulsando una serie de medidas que no eran del mejor agrado para aquellos estamentos de poder que existían. ¿Tú consideras que es la misma historia que está viviendo el país o que se está queriendo fraguar en el país? Claro, es muy similar. Y miren, yo no creo que haya gente escondida atrás de los muros con cara de maldad, ¿no? Creo que hay un montón de gente que equivocadamente tiene demasiado miedo a los cambios. Y ese miedo a los cambios ha sido el que ha trabado las posibilidades de El Salvador de ser un país distinto. En Costa Rica tomaron 3 o 4 medidas, lo relacionado con el ejército, la democracia, la inversión social, la educación en los años 50, y hay que reconocer que Costa Rica se diferencia del resto de los países centroamericanos. Un día durante la campaña electoral estaba yo platicando con 2 altos ejecutivos de empresas multinacionales que no eran salvadoreños. Y después de la plática oficial me quedé platicando con ellos. Me acuerdo que el vicepresidente Óscar Ortiz estaba conmigo y yo me atreví a preguntarle, le digo, mire, yo no entiendo por qué tanto temor al gobierno del presidente Funes, y a la izquierda en ese momento estaba el presidente Funes, ¿no? Le digo, si ustedes que hablan habitualmente con algunas personas, ¿cómo interpretan esto? Y ellos me contestaron algo muy interesante. Me dijeron, mira Marcos, entre nosotros, o sea, yo no estoy nombrando quiénes son, no estoy mencionándolo, realmente tienen miedo. ¿Y sabes por qué tienen miedo? Me dijeron. Porque levantan el teléfono para hablar al gobierno y ya no conocen a la persona que está del otro lado. Ellos están acostumbrados a que el que está en la casa, en el que está el negocio y el que está en el gobierno son parientes, hermanos, primos o del mismo partido. Y cuando tienen que hablar por teléfono y se encuentran con un funcionario que no conocen, realmente comienzan a sentir incertidumbre y a sentir temor. Mucho más si estos funcionarios hablan de igualdad social, de derechos humanos, de libertades, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no son gente mala, me dijeron, y realmente no lo son. Y yo les dije, bueno, y ustedes no tienen problemas. Y se rieron y dijeron, no, hombre, nosotros tenemos políticas globales, estamos en muchos países. Y aquí no hemos sentido ningún tipo de persecución empresarial. Ese es un fenómeno subjetivo de los sectores élites de El Salvador, que se sienten muy indefensos y muy temerosos ante el cambio. Entonces yo creo que este tipo de sentimiento, ¿no?, a veces muy beligerante, muy agresivo, la historia de El Salvador ha tenido mucho sufrimiento por esto, ¿no? Y tú ves cuando lo comparas con América Latina, que los países más desarrollados son justamente los que han producido determinados cambios. Esto no se hace en 2 o 3 años, nadie cambia un país en 2 o 3 años, ni en 5, ni en 6. Estas son estructuras muy viejas, son estructuras mentales, son mecanismos de poder. Ahora sí,
Alguien me dice, bueno, pero entonces volvamos al pasado que era más tranquilo. Es que si volvemos al pasado no va a ser más tranquilo. Es decir, ¿por qué hay maras en Honduras, Guatemala y El Salvador y no hay en Nicaragua, que es más pobre? Y tampoco hay en Costa Rica. Qué raro, ¿verdad? Es decir, Héctor Dada dijo algo muy interesante. Dijo, después de los acuerdos de paz y después de una guerra civil, en la mayoría de los países el Estado se fortalece. ¿Para qué se fortalece? Para subsanar, para lavar heridas y para cohesionar la sociedad. En el caso de El Salvador tuvimos unos acuerdos de paz muy prometedores y muy buenos en términos de libertades políticas y gremiales, pero el Estado se debilitó. Vendieron todo lo que pudieron vender. Y estos muchachos que hoy están en las maras haciendo barbaridades, eran niños en esa época. Niños que la mamá se fue para Estados Unidos, que emigraron del campo a la ciudad sin ningún tipo de protección social. Entonces, es decir, El Salvador, que tiene uno de los estados más pobres de América Latina, ¿no? Es decir, no fue capaz de enfrentar, de cohesionar a esa sociedad. Marcos, ¿no será que también estamos olvidando el papel que tiene un actor opositor al gobierno dentro de una democracia para señalarle las cosas que están malas y decirle realmente, porque de alguna manera recojo ahora la figura esta del famoso golpe de Estado, ¿no? Que en su momento salió y creo que también ya hubo ciertas aclaraciones sobre ese punto, sí. ¿no? O sea, ¿tú no crees que también en el país hay un síntoma de descontento social que obviamente cualquier partido político, el FMLN que hubiera sido en su tiempo y lo hizo, de denunciar y demandar cambios urgentes en el país? A ver, diferenciemos lo siguiente. La oposición es consustancial a la democracia. Es buena y es necesaria. Sea esta el Partido Arena, sea el FMLN. Dos, El Salvador tiene uno de los sistemas políticos más consolidados de partidos políticos en América Central. Y eso es bueno. Esto no es como en Guatemala, que los partidos cambian cada elección, que a veces no se sabe quién toma las decisiones, ¿no? Justamente había un editorial en la prensa gráfica este fin de semana que hacía mención a la solidez del sistema de los partidos políticos en cuanto a la fortaleza de la institucionalidad en El Salvador. Que haya oposición, que haya gritos, peleas en la asamblea, eso no es normal. Pedir que caiga el gobierno es otra cosa. Yo estaba el otro día en una entrevista en otro canal y me dice, bueno, no, esto ha pasado siempre, me dijo el periodista. Le digo, no. Llamar a manifestaciones, que al final no se realizó porque creo que el partido FMLN organizó una manifestación, pero justamente los que estaban atrás de eso pasaron a pedir firmas, ¿no?, contra la impunidad y a otro tipo de campañas. Pero lo cierto, ¿no?, es que pedir que se deponga el gobierno, que caiga el gobierno, yo no recuerdo después de los acuerdos de paz que haya sucedido ni una sola vez. Entonces, eso de estar tirando granadas en los hoteles, tampoco recuerdo que haya sucedido otra vez. Se quemaban buses, sí, hubieron algunos conatos, ¿te acuerdas? En la Universidad Nacional, ¿no? Se superó esa situación, ¿no? Pero los que quemaban buses eran los estudiantes. Hoy no se sabe quién quema buses, ni por qué queman buses. Indudablemente el que tira una granada y quema un bus no es porque quiere matar a alguien de otra mara, es porque quiere crear un clima de inestabilidad. Y vuelvo al punto siguiente, ¿no? Es decir, la gente vive una situación difícil, todos vivimos una situación difícil, junto a muchas cosas importantes que ya voy a mencionar y que son favorables para el país y para la gente. Pero eso no quiere decir, Ernesto, ¿no?, que la gente quiera que caiga el gobierno. Eso no quiere decir que la gente se esté movilizando para que caiga el gobierno. Es decir, una encuesta de la UCA dijo, ¿no?, en el periodo anterior del gobierno algo interesante, que la gente esté agotada con esa violencia que se da entre los pobres fundamentalmente, que es ingrata, porque son pobres matando a otros pobres.
La violencia siempre es mala, pero esto es, los extorsionistas no extorsionan a los grandes negocios, extorsionan a la señora que tiene la tienda a la esquina, la que hace pupusas, ¿verdad? Este tipo de situación no es una situación que nadie quiera. O sea, es una acción de conflicto social más allá de lo que podría considerarse una acción contra gobierno. Dagoberto Gutiérrez te diría, este país tiene conflicto social desde hace años. Lo resolvieron con una matanza en el año 30. Después lo resolvieron con golpes de Estado. Después lo resolvieron sacando gente del país. Llevó a una guerra civil. A ver, decime cuándo no ha habido conflicto social. Si el problema en El Salvador es el conflicto social, es la incapacidad de la sociedad de reunirse y de ser más solidaria con los sectores más débiles. Mire, hay que ir a vivir a la chacra, o a las Siberias. En El Salvador hay gente que vive muy, pero muy mal. Y no vive mal desde hace 5 años ni 6 años. Vive mal desde hace muchísimos años. Si tú en tu familia no te encargas de tus hijos, ¿verdad? Y creas situaciones de excesiva desigualdad y haces para unos la vida muy dura, ¿qué sentimiento de reciprocidad pueden tener estas personas con la sociedad? ¿Qué esperamos de vuelta? Entonces, en ese sentido, la sociedad salvadoreña es muy parecida a la guatemalteca y la hondureña y tenemos el mismo fenómeno. Que sí, que las maras en Los Ángeles, bla, 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 bla. Pero aquí el conflicto social, que es lo que motivó tu pregunta, se expresa de diferentes formas desde hace 200 años. ¿Tú crees que estos grupos que no dan la cara son los que están aprovechando todos estos problemas que se identifican socialmente para poder acusar, desacreditar al gobierno entonces? Porque bien me trajiste a la mesa y al análisis el tema de este manual de Jens, ¿verdad? De este politólogo, creo que es, que de alguna manera sí, pues está con nombre de televisor, Sharp. Sharp, sí. Jens Sharp. ¿Sí? ¿En el país se está aplicando a cabalidad, a tu criterio, este manual de desestabilización? Bueno, hay gente que está promoviendo malestar, denuncias y rumores falsos. Hay gente que está acusando ¿cuáles? Por ejemplo, esos rumores falsos, por ejemplo. No, pero rumores, hombre, no me han acusado a mí de ser persecutor político. Tú me ves cara de persecutor político, bueno, ¿no? No, hombre, si aquí se encuentra cada cosa que son de película. Bueno, persecutor político. Que hoy de repente tenemos poco menos que una KGB, ¿no? Y usted ve que alguien acusa de persecución política y al otro día el periódico más conservador sale atrás. Al otro día, la Cruzada Pro Paz y Trabajo, la misma que estaba atrás de Monseñor Romero, sí, que criticaba a Monseñor Romero, y se empiezan a sumar, y usted los mira y dice, son los mismos que manifestaban contra Monseñor Romero, la misma gente que estaba contra la reforma agraria, la misma gente que salía a la calle con una mucama llevándole el parasol, ¿no? Esos son los rumores, ¿no? Es decir, a ver... Bueno, a mí personalmente esto de la persecución política... Ese conflicto de acusación de persecución política con Roberto. ¿Sabes en qué terminó? En que yo fui a Fiscalía a pedir que investigaran el caso. No hablé de difamación. Investiguen si es verdad, porque si en este país hay persecución política es muy grave. Creíamos que esto se había acabado con los acuerdos de paz. Que yo sepa, Ernesto. No hay casos ni de violación de los derechos humanos en el sentido de los que habían antes. Persecución política, violación de derechos humanos, ¿no? Y de repente aparece eso y usted ve que se empiezan a sumar los mismos sin una sola prueba. En este caso, sí debo decir, el partido Arena presentando una pieza de correspondencia para que se investigue la persecución política. La Cruzada Pro Paz y Trabajo presentando eso, y al otro día ANEP acusándome en Fiscalía por persecución con los impuestos, porque simplemente reprodujimos en transparencia activa, ¿no?, la lista de deudores al Estado. Entonces, cuando tú vas creando ese clima, y va uno tras otro, y otro con un megáfono amplificándolo, lógicamente estás tratando de crear un clima muy negativo, ¿no? Y al otro día también, ¿no?,
a propósito de la transparencia y la anticorrupción, ¿no? Persecución por un caso laboral, la oscura mano de la transparencia. En el caso del Ministerio de En el caso Economía. del Faro, sí, del Ministerio. Entonces tú dices, bueno, ¿y esta locura? ¿No? ¿Cómo se van sumando y van hilando? Sale un artículo al Faro y el Diario de Hoy lo reproduce completo Hoy, prácticamente. este día ¿Dónde periódico, hemos visto al Diario de Hoy reproduciendo un artículo del Faro? Entonces te dice, bueno, ¿y aquí qué pasa? No pueden escribir artículos. Es decir, el Diario de Hoy reproduciendo un artículo del Faro es de película, ¿no? Entonces dice, no, acá hay gente que no da puntadas sin ¿Hay hilo. una agenda a tu criterio mediática para desacreditarlo? Sí. Y yo creo que la mayoría de los televidentes, los que están con el gobierno, los que ni fu ni fa, y los que están en contra del gobierno, ¿no? Unos creen que está bien, otros creen que está mal. Pero que cuando tú miras determinadas cosas, dices, no, aquí hay un crimen, miras los titulares, mira, uno tras otro, no hay nada bueno. Marcos, en el país tenemos una tasa de desempleo muy alta. No hay empleo. Tenemos problemas de delincuencia con una tasa de criminalidad bastante alta. No tenemos inversiones, tenemos un costo de la vida bastante caro. Entonces, yo creo que hay un síntoma también que no se puede menospreciar, no se puede negar, como bien tú lo dices, y eso es lo que de alguna manera también cualquier partido, cualquier actor opositor al gobierno tiene como bien señalárselo. Sí, pero fíjate que hay algo muy interesante. Hay que señalar cuáles son los problemas, el presidente está preocupado. Hay que señalar los pasos a favor, por ejemplo. La economía está volviendo a crecer como no creció nunca. Desde hace 5 o 6 días. Desde la época de Saca, desde la crisis económica global. Las exportaciones están aumentando como no habían aumentado últimamente. Sí, por ¿no? cierto, mañana estamos vendiendo... Mañana hay un evento donde se premia al exportador, se hablan de un incremento en el tema de exportaciones mañana, pues es un tema que yo voy a tener acá. Hoy nadie paga para ir a los hospitales, se ha incrementado la gente que va a los hospitales enormemente, justamente porque los retenes económicos se han limitado, se han derribado. Hoy hay más transparencia que la que nunca ha habido en el Estado. Hoy tenemos un Estado de Derecho y un equilibrio y un conflicto potencial, como debe ser en cualquier democracia, entre poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, hablando del equilibrio de poderes. O sea, aquí el problema que había antes no es que no existía desocupación. Y hoy, mira, Ernesto, no hay más desocupación que antes. Aquí desocupación ha habido toda la vida. Sí, claro. ¿Cierto? Es decir, pero de eso no se dice nada. No se dice nada. Pero porque la población siempre está a la espera de que su gobierno le facilite esas condiciones para el desarrollo. No, es que y es competencia de cualquier gobierno generar las condiciones para la generación de empleo. Vale, entonces ahí vamos al punto. ¿Qué haría no la oposición, sino inclusive los sectores que están como nerviosos con este gobierno? A ver, ¿qué harían en términos de la delincuencia que no está haciendo el gobierno? ¿Has escuchado? Dime, ¿qué están proponiendo que se haga que no está haciendo el gobierno? Porque antes era la tregua, ¿verdad? Hoy se paró. A ver, ¿qué está proponiendo la oposición y estos sectores? ¿Qué están proponiendo estos sectores? Que resuelva el problema de la inseguridad en el país. ¿Perdón? Resolver el problema de la inseguridad en el país. Bueno, pero eso es retórico. Yo lo que estoy diciendo es cuáles son las propuestas para resolver el problema de la inseguridad. Arena sostiene que han presentado propuestas en materia de seguridad y no las han cumplido. El sector privado trajo a Giuliani, hizo la propuesta y no sé qué fin han tenido. No digo que no se han cumplido, perdón, sino qué fin han tenido. A ver, tú eres periodista. Yo te pregunto a ti, en tu cabeza, más allá de Giuliani, porque yo también escuché a la NEP hace un mes, no dijo nada nuevo. ¿Qué dijo? A ver, que había que fortalecer la policía más en calidad que en cantidad. Se está haciendo. Que nada
que no esté haciendo el gobierno y en el plan concertado, en el gabinete, en el Consejo de Seguridad y Convivencia, donde también participa Arena, ANEP y la oposición. En Ciudad Delgado estábamos con el director de ANEP, ¿no? Inaugurando la iniciativa de Ciudad Delgado. Entonces mi pregunta, tú como periodista, dices, bueno, ¿qué es lo que no hace el gobierno que habría que hacer? Y realmente yo les pregunto a ustedes, los televidentes, piensen. Porque cuando yo digo, bueno, esto está mal, ¿no? El punto, uno no es Einstein para saber que los índices de violencia son altos, ¿no? No hay que ser brillante, es obvio, ¿no? El punto es, ¿qué hay que hacer que no esté haciendo el gobierno? Hay que concertar. Se está concertando. Me acuerdo que en el periodo de Mauricio Funes decían, no nos dan participación. ¿Hoy le dan participación? ¿Sí o no? Sí, la participación más abierta. Es más, el presidente ha dicho, necesitamos 4.000, no el presidente, lo ha dicho el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Necesitamos 4.500 millones, 5.000 millones para combatir el problema de la violencia. Y le dicen al presidente, ¿y usted va a poner un impuesto? No, que lo discute el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad, ¿sabes qué está discutiendo ahora? La formación de un sistema de fideicomiso o de administración tipo fobial para que los recursos extraordinarios orientados a combatir la violencia puedan ser observados por todos los socios en el proceso. El gobierno ha dicho que sí, sí ha dicho que sí, si aquí nadie se está robando nada. Entonces el punto es, ¿qué habría que hacer para combatir la violencia que no esté haciendo ya el gobierno? Marcos, el fin de semana en el programa Ernesto López Radio, en Radio Fuego, conversé con Roberto Cañas y también con Walter Araujo. Walter Araujo es de la tesis que todo esta accionar de estos grupos de los cuales hemos hablado a lo largo de esta hora es poner el grito en el cielo porque ya ven venir precisamente una acción del gobierno que tiene que ver con la creación de un nuevo impuesto para atender el tema de la inseguridad en el país. ¿Cabe plantear esa tesis en este análisis? A ver, la gran pregunta en una sociedad no es qué vamos a hacer, sino quién paga. Cuando alguien invita a los muchachos y a los amigos a salir a cenar a una fiesta, siempre la pregunta también es quién paga. Es decir, hay un acuerdo nacional, me permito decir que lo tomado por el Consejo Nacional de Seguridad es un acuerdo nacional, de que se necesitan 5.000 millones de dólares para comenzar durante 4 o 5 años un plan consistente para recuperar la convivencia social en sentidos aceptables, ¿no? Bueno, lógicamente de algún lado la cooperación pagó los acuerdos de paz. Sería el colmo que pidiéramos que también la cooperación internacional sea la que pague esto, ¿no? Entonces, yo no estoy proponiendo impuestos, lo decidirá el Consejo de Seguridad, pero en Colombia el gobierno conservador estableció un impuesto exclusivo para el problema de seguridad, ¿no? Entonces, indudablemente, se necesita no solamente fortalecer la fuerza represiva, lo que más se necesita es generar empleo, y eso implica inversión privada, pero también inversión pública, ¿no? Lo que más se necesita es convivencia social y eso implica inversión pública. Entonces, bueno, ¿no? El punto es que hay gente que quizás considera que ahogar económicamente el gobierno y mantener estos niveles, que se mantengan estos niveles de violencia, es ventajoso para sus intereses. Yo considero que no es así. Considero que es malo para el país, considero que esto no le da salida al país, que no rompemos la dinámica del pasado. El Salvador es el tercer país de América con menos carga impositiva, 15%. Argentina tiene el 36%, Brasil tiene el 38%, Uruguay tiene el 36%, o sea que si uno quiere vivir como en Uruguay o como en Brasil o como en Argentina o como en Chile, bueno, también debe pagar lo que uno paga en Chile, en Uruguay o en Argentina, ¿verdad? Entonces, esta es una pregunta que está pendiente en El Salvador desde hace muchísimos años y que hay que enfrentar. Ahora, a mí me gustaría que habláramos también de aspectos positivos.
¿Cuáles son los cambios que se están produciendo en términos de transparencia, de anticorrupción? Okay. Hablemos etcétera? de esto cuando regresemos, ¿te parece? Para que nos explayemos un poco sobre ese tema. Porque también recogiendo algún aspecto y que tiene que ver mucho con el papel que tú juegas como secretario de Transparencia, es estos movimientos encaminados a crear mejores condiciones de lucha contra la impunidad y la corrupción. Se habló muchísimo también en este debate de la creación sobre una comisión parecida a la de Guatemala que dé como resultado el combate a la corrupción, ¿verdad? El combate a la impunidad. Hay un movimiento que lidera un grupo de empresarios, don Paul Steiner, junto a otros, que por cierto este día los voy a a las 6 de la tarde en radio, no se lo voy a perder, Félix Ulloa y don Paul Steiner, quienes están obviamente liderando un movimiento que busca recoger el mayor de los apoyos de los salvadoreños para formular una propuesta de petición al gobierno para que éste pueda gestionar ante organismos internacionales como Naciones Unidas para la creación de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción en El Salvador, llamémosle CICIES. Hablemos de esto cuando regresemos. ¿Está de acuerdo Marcos en la creación de una figura de esa naturaleza? Esa es una pregunta que nos va a responder cuando regresemos. Vamos a la pausa. No importa dónde se encuentren, todos hacen que nuestro país sea grande. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Presentó. No necesariamente hacer un golpe de Estado, sino desestabilizarlo con proyecciones a que pierda las nuevas elecciones y poder regresar ellos al poder. Esa es parte del show que tienen ellos ahí. Ahí sí, hasta cierto punto, a ver, son cortinas de humo, como dicen todos. Quizás es por el plan de investigaciones de la presa que está en investigación y por eso están levantando eso del golpe de Estado. Algo hay ahí al fondo, no sé. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Marco, mucho se ha hablado sobre la necesidad de crear una comisión muy parecida a lo que en Guatemala se ha venido haciendo. Pregunto, tú como responsable del área de transparencia del gobierno, estarías o cómo examinas esta formulación que han hecho los diferentes sectores, movimientos como los que te mencionaba, impulsan un grupo de ciudadanos, entre ellos liderada por el empresario Paul Steiner, que por cierto, este día van a conversar con este servidor en radio. ¿Crees conveniente crear unas CICIES en el país, una comisión que investigue la impunidad, la corrupción, como lo ha hecho Guatemala? A ver, para contestar en positivo, yo creo que es conveniente avanzar en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Pero no creo que la solución sea una comisión como la de Guatemala. Pero como no hay mal que por bien no venga, creo que lo importante es que discutamos a nivel nacional y pongamos en la mesa la discusión cómo combatimos la corrupción, cómo combatimos la impunidad. En el caso de la CICI creo que es importante decir que el único país del mundo que tiene eso es Guatemala. Es el único. Yo no conozco otro caso. Sí hay casos de intervención de Naciones Unidas. Creo que Brasil tiene una figura casi parecida. No, lo que tiene Brasil, casi parecida, ¿no? Fíjese que lo que tiene Brasil es una Fiscalía General de la República cuyo titular lo nombra el presidente. Y sin embargo, en Brasil hay ahora todo un escándalo por Petrobras, que tiene una situación bastante comprometida al gobierno. En Chile pasó algo similar, con un cuñado de la presidenta, un yerno de la presidenta también Bachelet. su hijo. En España es terrible con el financiamiento de la política y especialmente de
las grandes empresas al Partido Conservador, PP. O sea que, y bueno, no he escuchado que le propongan una CICIG ni a Brasil, ni a Chile, ni a España, ¿no? El único país del mundo que lo tiene es Guatemala, y se hizo fundamentalmente para combatir el crimen organizado adentro de los órganos de seguridad. ¿Se acuerdan los tres salvadoreños que fueron quemados inclusive en Guatemala, ¿verdad? Sí. Que estaban vinculados eran parlamentarios creo que del Parlamento Centroamericano, ¿va? Sí, sí. Y que aparecieron vinculados a un caso de drogas. Uh-huh. Por cierto, en ese momento no se propuso ninguna CICIG aquí, ¿verdad? Y era un caso bastante más espectacular que cualquiera de los que sucede en la actualidad, ¿no? A ver, cuando uno forma una estructura de ese tipo, implica reconocer que la institucionalidad nacional no es capaz de fortalecerse y enfrentar este tipo de problemas. O sea que lo que estamos discutiendo no es si no hay que mejorar el sistema de investigación, ¿verdad?, y de combate a la impunidad y la corrupción, sino lo que estamos discutiendo es si fue para eso que se formó en Guatemala, punto 1. 2, si el caso de Guatemala es similar al caso de El Salvador, y 3, si esa es la salida más adecuada para El Salvador. Y en este sentido yo creo que uno de los elementos más débiles de una propuesta de ese tipo es que no mejora la institucionalidad nacional, sino que lo que hace es sustituir fundamentalmente la Fiscalía, el rol de la Fiscalía, con un organismo internacional que juegue ese rol. Yo creo que en ese sentido, como ya lo han dicho varias personas, conservadoras, muchas de ellas en el país, la institucionalidad de El Salvador no es ni la de Guatemala ni la de otros países. El Salvador, desde los acuerdos de paz, tiene una institucionalidad política institucional bastante más fuerte. Y veamos algunos ejemplos. En El Salvador se está juzgando a un expresidente. En El Salvador se ha procesado y está en proceso de procesamiento 2 exministros. En El Salvador fueron condenados 3 directores de lista. Fueron condenados los directores de correos. En El Salvador tenemos el caso Selene, que realmente fue no absuelto, sino que fue un caso que prescribió, pero que en última instancia contribuyó a que el país recuperara. Eso es importantísimo. Este gobierno recuperó el control de un elemento estratégico en la economía nacional, que es la energía geotérmica. Hasta eso se había vendido. El caso Selene surge en ese marco y nadie ha dicho que no había, es decir, se llevó un proceso, se encontraron elementos de culpabilidad y al final fue fundamentalmente por prescripción que pasó, ¿no? Tenemos el caso del Chaparral, que también ha sido avisado, eso te iba a decir, está en un proceso de investigación de la Fiscalía. A ver, señores, ¿cuál es el caso de impunidad que hay en El Salvador? Yo digo, bueno, esperaría yo que el caso del expresidente Flores o del Chaparral o de Selene o inclusive el caso de los hospitales con el proyecto Reza y el exministro de Salud se hubieran procesado más rápido. Sí, pero esto lleva años en todos los países del mundo, en todos los países del mundo. Entonces yo digo, bueno, ¿cuál es el caso de impunidad que estamos viviendo actualmente? Sería bueno que le preguntaras hoy al señor Steiner, ¿no?, que me digan cuál es el caso, ¿no?, que demuestra que la institucionalidad salvadoreña en cuanto a la investigación y el juicio de los eventuales culpables, ¿no?, adolece de problemas serios, profundísimos, de institucionalidad que ameriten que El Salvador sea el segundo país del mundo que llama a una comisión como la esa. Yo no los veo y yo creo que un observador objetivo no los ve. Ahora, ¿tú crees que esto es una acción orquestada también? No, a ver, yo creo que aquí se pertenece a ese manual de operaciones de desestabilización. No, pero a río revuelto
Yo le quisiera preguntar al Partido Arena si considera eso y si considera que la institucionalidad en este momento está más comprometida que cuando ellos eran gobierno. Porque todos estos que están juzgados hoy, antes ni se hablaba. Al contrario, recuerden el caso de que cuando la sección de probidad de la Corte de Justicia comenzó a investigar al expresidente Flores, justamente hubo una reforma desde la justicia para quitarle los dientes a la sección de probidad, los cuales han sido fortalecidos nuevamente en la actualidad. Me acuerdo que cuando se dio el caso de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, de ir a la Corte Centroamericana, muchas voces que hoy hablan de la CICIG decían que no, que el problema en El Salvador debe resolverse en El Salvador y con la institucionalidad del Salvador. Entonces, más que el dime que te direte entre oposición y gobierno, yo creo que el problema central es que discutamos, bueno, ¿qué hacemos? Y en este sentido, fíjate, Ernesto, que yo hace 4 años vengo haciendo una propuesta y nadie de los que tendrían que responderme me responde. Yo he hecho una propuesta para hacer un pacto nacional de integridad. En este pacto, el gobierno, la Asamblea Legislativa, la Corte de Justicia, la Fiscalía, el sector privado, los medios de comunicación, las universidades, deberíamos ponernos de acuerdo de pactos, de elementos para luchar contra la corrupción y contra la impunidad. Pero no de qué va a ser el otro, sino de lo que va a hacer cada uno. ¿Qué va a hacer la Corte? ¿Qué va a hacer la Fiscalía? Acuérdate que aquí hubieron escándalos con respecto al whisky en algunas instituciones. Claro, a ver, aquí, igual que en el mundo, esta es una lucha permanente por tener una sociedad más honesta. ¿Qué van a hacer las ONG también? O sea, todo el mundo quiere transparencia de los demás. El problema es cuando llega a la casa de uno. Entonces, ¿por qué no hacemos un acuerdo nacional para luchar contra la impunidad, que eso siempre es bueno, y contra la corrupción? Por ejemplo, a ver, Ernesto, el gobierno ha abierto como nunca el acceso a la información pública. Hay puntos en discusión, sabes tú, 2 o 3. El instituto se ha pronunciado y algo interesante. El Instituto de Acceso a la Información Pública la semana pasada tomó una decisión inédita. Decidió que un magistrado tiene que hacer pública su declaración de probidad. Eso es muy interesante. Okay. Este movimiento, hablando de probidad, hablando de transparencia, hablando de luchar contra la impunidad, que creo que tú como secretario absolutamente estás a favor de que en el país se erradique la impunidad. Es que yo trabajo en eso. Exactamente. Estoy de acuerdo con eso. Que se erradique la corrupción. Sí, simplemente considero que la vía no es la CICIG, no es traer de afuera a alguien que juegue ese rol. La solución es fortalecer la institucionalidad salvadoreña y el control social. Entonces, un movimiento como el del señor Paul Steiner y que es apoyado por otros ciudadanos, ¿no lo ves conveniente también? ¿Un movimiento de esa naturaleza? A ver, aquí puede haber movimientos de cualquier tipo. Mi invitación es construyamos un acuerdo nacional donde todos nos comprometemos desde nuestra naturaleza. No quiero que el señor Steiner me diga qué va a hacer la Corte, que me lo diga, sí, pero que me diga también qué va a hacer él y qué van a hacer los sectores empresariales, por ejemplo. Yo particularmente, otra vez, estoy en Fiscalía acusado con el ministro de Hacienda por haber hecho público el no pago de impuestos de determinados sectores, lo cual fue publicado legalmente por el Ministerio de Hacienda, ¿no? Entonces, no puede ser que yo digo, necesito una CICIG, pero por favor, no vayan a hablar de los que no pagan impuestos. Cuando al mismo tiempo hay un informe que dice que los niveles de ilusión y evasión fiscal son altos y estamos necesitando dinero para cometer el crimen. O sea, que el cuento esto de que sea transparente, luche contra la impunidad, usted, pero yo sigo haciendo lo que hice siempre. Y atiéndase, la corrupción siempre es un negocio entre públicos y privados, nunca es solamente un problema desde el Estado. Entonces, aquí hay un montón de prácticas que hay que cambiar. Pero veamos esto,
acceso a la información. Declaraciones patrimoniales. Este gobierno es el primero desde los años 50 en que todos sus titulares presentaron la declaración de probidad. ¿Y por qué sucedió eso? Porque hicimos una alianza entre el gobierno, nuestra secretaría y la sección de probidad para ir titular por titular y exigirle que hiciera la declaración de probidad. Hay una propuesta de ley para una nueva ley contra el enriquecimiento ilícito. Hay iniciativas para transparentar el pago de impuestos y combatir la ilusión y la evasión fiscal. Fíjate que estamos trabajando, de aquí a fin de año vamos a plantear, vamos a exponer una iniciativa que la Secretaría de Transparencia tiene con Secretaría Técnica. Vamos a exponer el acceso al empleo público. Uno de los puntos muy discutidos con el nepotismo, las influencias. A ver, en El Salvador todo el mundo sabe desde hace años que para conseguir un empleo público es más importante tener relaciones que haber estudiado. ¿Cierto? Hay que corregirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una iniciativa para que los concursos de puestos y los que entran en cada paso sea absolutamente público. Bueno, hablando precisamente, que creo que es un punto bien importante, ¿qué es lo que se está haciendo en términos positivos para hacer este tipo de correcciones? A mí me parece que esta propuesta de impulsar, llamémosle como una bolsa de trabajo pública, es una buena, digamos, señal de que en el país se va a corregir el tema del nepotismo. Es decir, en la que van a poder cualquier ciudadano acceder a participar precisamente en el concurso de una plaza en el sector público. Creo que yo como secretario de Transparencia reconozco que toda la vida en El Salvador fue más importante las relaciones personales y familiares o políticas que los méritos profesionales. Eso hay que cambiarlo. El punto no es simplemente decir que hay que cambiarlo y acusar a este gobierno de lo que ha pasado hace 200 años hasta la fecha, sino poner los medios para hacerlo. Marcos, ¿cómo salir de este estrés político en el que nos encontramos los salvadoreños producto de estos dimes y diretes? Yo creo que es importante también esta mañana, mientras allá en la calle tenemos un problema de inseguridad tan fuerte, tenemos a varias rutas de buses que han paralizado y la gente caminando, desplazándose a sus lugares de trabajo. ¿Cómo pasar esta página? ¿Cómo darle la oportunidad a que el país entre en una nueva dinámica? Ya no estar en este estrés político, en este estrés social, en este estrés de inseguridad que de alguna manera nos tiene muy en vilo a los salvadoreños. Yo creo que hablemos de esto cuando regresemos, ¿te parece? Voy a la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Esas relaciones de amiguismo político siguen igual. En algún momento, ¿cuánto se ha avanzado? Cuando se pide información pública, hay algunas que no se dan. Y cuando dicen hay algunas, quizás voy a citar recientemente, Aliados por la Democracia y otro grupo también solicitaron información al gobierno en varios aspectos y no se ha logrado dar. ¿Es esto un avance o un obstáculo a ese proceso inspirativo que tú tienes como responsable de la transparencia en el país, Marcos? A ver, hay que ser muy objetivos y honestos. Cuando la gente habla de transparencia, usa la palabra, ellos están pensando en realidad en honestidad, no solamente en acceso a la información. En este país hace 10 años, si usted pedía información, lo que le decían en una alcaldía o en el gobierno es para qué la quiere y quién te manda. En 3 años desde que se aprobó la ley de acceso a la información, se han requerido 57,000 requerimientos de información y solo se ha negado el 1%. Se ha entregado parcialmente el 1.4%. Y se ha encontrado información que no está, 4.3%. O sea que la gran mayoría de la información se da.
Hay 80.000 documentos subidos a la web y nosotros nos hemos tomado el trabajo, no hay ley que nos mande, para tener un solo portal que se llama gobiernoabierto.gov.sb, donde usted puede ver cuánto gano yo, cuál es mi CV, qué viajes he hecho. O sea, que en realidad, ¿no?, El Salvador no solamente tiene una de las mejores leyes de acceso a la información pública, sino que tiene estándares altísimos de cumplimiento. Ahora, por supuesto, fíjate qué interesante, la Asamblea Legislativa, ¿se acuerdan ustedes que no daba la información de los asesores? La actual presidenta, Lorena Peña, a quien transmito mis condolencias por el fallecimiento de su mamá. Sí, en efecto, también el fin de semana nosotros acompañamos en ese aspecto también a la presidenta. Bueno, la presidenta de la Asamblea Legislativa sí lo hizo público, pero nadie había dicho que desde hacía 6 años el gobierno expone totalmente sus asesores y tiene 198 asesores con currícula, salario, todo expuesto públicamente. O sea que el problema era la Asamblea, ni un plus porque el gobierno lo estaba exponiendo. El Poder Ejecutivo ha expuesto todo el tiempo sus asesores. O sea, en realidad, mira, Ernesto, no, me puedo equivocar, pero el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es el único en el mundo cuyos titulares son propuestos por la sociedad civil, el único, ¿no? El mismo que ahora ha declarado que tiene que ser público, ¿verdad?, la declaración de probidad, de público conocimiento. El instituto ha recibido alrededor de, ¿qué puedo decir yo?, 400 casos en 57.000. En el 90, 80 y pico % de los casos ha declarado a favor del demandante. Y en el 80-90% de los casos, la entidad de gobierno ha obedecido al instituto y ha entregado la información. ¿Qué casos no se han dado? El de los asesores legislativos, que ya pierde sentido porque ya son públicos. No se ha dado, ¿te acuerdas con Armando Flores? A propósito de algo que tenía que ver con ALBA, una solicitud de información. Pero mira, no los cuento con los dedos de una mano. Los casos más conocidos de denegatorias de información. Quiere decir que, se ha abierto la información pública, las instituciones del Ejecutivo, todas rinden cuentas una vez al año, Ernesto. Antes nadie rendía cuentas. Desde hace 4 años todas las instituciones del Ejecutivo rinden cuentas y ahora están rindiendo cuentas por lo menos una vez al año. No solamente vamos a ver, antes de diciembre queremos tener este portal, pero mira que no solo es poner, es los pasos 1, 2, 3, 4, se ve inclusive para que los muchachos que piden empleo vayan viendo si van quedando o no van quedando para las plazas libres y quién es el que queda. ¿Y quién es el que queda? También vamos a transparentar de aquí a fin de año el acceso a las medicinas en los hospitales. ¿Está o no está? ¿Qué hay en el hospital y qué hay en la bodega? Y que la gente pueda controlar para acabar con esto de si hay medicinas o no hay medicinas, es ponerla en tiempo cero. Me comprometo a que hablemos sobre estos aspectos de avance que hemos tenido, porque el tiempo se me fue, Marcos, pero quiero agradecerte que nos hayas acompañado esta mañana y hayamos tenido una lectura bastante, digamos, precisa desde la perspectiva de gobierno sobre los acontecimientos que están ocurriendo en el país. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Muchísimas gracias a ti. Cierro diciendo, ¿no?, que en unos días abrimos la Casa de la Cultura y la Convivencia en Ciudad Delgado. Espero que no nos quemen la casa como quemaron los buses, ¿no? Pero vamos a seguir insistiendo en avanzar en transparencia y participación ciudadana. Gracias, Marco. A usted, amigo, que nos sintoniza, recuerde 10:30 de la noche en nuestro programa. Pásenla bien y, como siempre, recuerde lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.